No, profesor. No, sí quedó claro. Muy bien. De todas maneras, ya les puse las diapositivas en el aula y les voy a poner también un video que está muy interesante sobre cómo es el proceso un poco más fino de cómo las estructuras son modificadas por las enzimas. Bueno, maestra Tere, ¿algún comentario o pregunta? No, doctor, gracias, todo bien. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Profesora, bueno, yo tengo una duda para la profesora María, Teresa. Sí. El examen, la calificación del cuestionario que hicimos, ¿ya nos la bota a partir de ahorita? ¿O Sí, no ya la está. botamos? Ya está. Bueno, ya la chequé ahorita y se aparece la calificación ahorita. Aquí no Sí, la había Sofi, si no te salió o no la viste en el resultado, puedes entrar al libro de calificaciones y ahí ya te debe aparecer. Ok, gracias. Si no, me mandas mensaje en la plataforma. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, igual a propósito de esto, todavía no están las calificaciones de la unidad 1 porque me he retrasado un poco, pero ya pronto se las paso para que vayan viendo sus calificaciones. Bueno, vamos a dar inicio. Pero vamos a ir con la siguiente parte de la respiración celular. Y bueno, una de las preguntas principales que siempre se ha hecho es ¿dónde se lleva a cabo la respiración celular? Habíamos visto que bueno, la parte de perdón, la parte de glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, pero una buena parte de lo que se llama de la respiración celular se lleva a cabo Recording in progress. En las mitocondrias. Y un poco de evolución, estudios evolutivos. En el caso de los procariotes, como habíamos visto, pues las mitocondrias tienen su origen en procariotes. Y a partir de entonces que se estudian los procariotes, se puede ver ya parte de cómo se da esa estructura y cómo llevan a cabo las bacterias su metabolismo, en este caso su obtención de energía. Y la clave de esto pues, es que ellas tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Esta membrana interna entonces forma un espacio intermembranal, estos mesosomas que marca aquí en la figura, y eso es lo que hace que se vayan generando espacios intermembranales, los cuales son en donde se va a hacer la acumulación de protones, y en esos protones al final lo que vamos a tener es el potencial de membrana que siempre es requerido para llevar a cabo la obtención de energía. Entonces, en base a estas estructuras, las bacterias entonces tienen esa capacidad de empezar a formar, de llevar a cabo el metabolismo y obtención de energía. Ya evolutivamente en las mitocondrias, pues mantienen esas estructuras, ese espacio intermembranal entre las dos membranas, la membrana exterior y la membrana interior. Y si se acuerdan de la clase de la unidad 1 que veíamos que el número de membranas pues nos hablaba de esa endosimbiosis, ¿no? De esos eventos endosimbióticos que se fueron dando.
En estas, sobre todo en la matriz, en la membrana interna, perdón, se acumulan ciertas proteínas que van a llevar a cabo todo este proceso del metabolismo. Estas están la ATP sintasa, un montón de proteínas transportadoras. Como sabíamos, bueno, también tiene su propio DNA que está al interior, tiene sus ribosomas para la biosíntesis de proteínas propias. Pero bueno, mucha parte de las proteínas también les llegan del núcleo, ¿no? Son transportadas desde el núcleo. En la parte de abajo vemos una fotografía de microscopio electrónico de transmisión, donde son evidentes estas crestas, ¿no? Estas invaginaciones en la membrana. Esta es otra imagen de otra mitocondria, ahí. Igual entonces se ve un poco más claro, eso sí la puedo aumentar. Se ve más claro el espacio intermembranal en estas membranas, y allí es donde se va digamos, el intercambio de protones. Igual esta es otra imagen también de microscopio electrónico, del lado izquierdo de transmisión, y en la parte del lado derecho es una imagen donde se ve, lo que se hizo ahí fue una reconstrucción capa por capa con una nueva tecnología, lo cual permite ahora ya tener una estructura tridimensional de la mitocondria, ¿no? De cómo está organizada y cómo estas membranas pues cubren, digamos, el total de la mitocondria. Entre más grandes sean las membranas, pues más superficie cubren, y en esta mayor superficie pues habrá más proteínas que puedan llevar a cabo la biosíntesis de ATP. Bueno, entonces regresando un poco al esquema general que teníamos de lo que es la respiración celular, ya revisamos lo que es la glicólisis, y ahora vamos a ver un poco más específicamente el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene varios nombres, lo van a encontrar con varios nombres. El ciclo de Krebs, por el nombre, denominado así por la persona que digamos, descubrió o la mayor parte de las reacciones de este ciclo. También se le conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ahorita vamos a ver por qué. Y también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Y bueno, en el esquema general pues están marcadas ahí principalmente los productos que se obtienen, que es ATP, NAD reducido, y principalmente en el ciclo de Krebs se obtiene también NAD y también flavina del dinucleótido. También se obtiene ATP y en algunos, también en el ciclo se obtiene GTP, que en este caso no se considera, pero bueno, sí es uno de los productos también. Entonces, en estos transportadores de electrones que decíamos, el NAD, que transportan tanto electrones como protones, lo que vamos a ver es que son después utilizados para llevar a cabo el transporte de electrones, ¿sí? La cadena transportadora de electrones, que esa energía que está en los electrones es la que se va a usar para el bombeo de protones, y entonces se genera una mayor concentración de protones en la membrana, en el espacio intermembranal, y eso entonces es aprovechado por la ATP sintasa para producir finalmente ATP. ¿Sí? Entonces vamos a revisar un poco más a fondo el ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs, como menciona aquí, pues es la vía central
digamos que la que integra este flujo metabólico, ¿no? de biosíntesis de moléculas. Y es una gran cantidad de transportadores de protones y electrones, y lo cual pues entonces es una fuente principal de energía metabólica. Digamos, eso ya en general en toda la respiración celular. Algo muy importante que lo menciona en el punto 3, que es el ciclo funciona como una vía anabólica. Esto porque muchos de los productos que vamos a ver que se generan en el ciclo de Krebs van a ser exportados a otras rutas, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas del ciclo de Krebs, que no solamente se mantiene ahí, sino que también puede ser llevado, los productos que se producen ahí pueden ser llevados a otras rutas para biosíntesis de otros compuestos. Entonces, más que también ser una ruta catabólica, digamos, es una ruta también, un ciclo anabólico. En este caso, el ciclo consta de 8 pasos. ¿Se acuerdan que la glucólisis consta de 10 pasos, 10 reacciones enzimáticas? El ciclo de Krebs primero tiene, la diferencia tiene ahora 8 reacciones. Muchas de las reacciones que vamos a ver también son reacciones de fosforilación, hay isomerasas, reacciones de óxido-reducción, ¿sí? En general son la mayoría también otra isomerasa. Entonces hay diferentes procesos en esta ruta. Y ya viéndola un poco más a fondo, el primer paso que tiene que suceder es que se transporte el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, tiene que ser transportado al interior de la mitocondria. Para eso se utilizan transportadores de naturaleza proteica, obviamente son transportadores específicos. Y una vez ya dentro de la mitocondria, el piruvato va a sufrir una reacción. Primero, la primera reacción que se lleva a cabo es una reacción de descarboxilación, es decir, va a liberarse un CO2 y en una reacción conjunta, el NAD oxidado va a ser reducido, ¿sí? Y también va a participar aquí un compuesto muy importante que es la coenzima A. Ahorita vamos a ver su estructura. La coenzima A se va a unir al producto del piruvato y al final se va a formar entonces la acetilcoenzima A, ¿sí? Acuérdense que cuando vean un compuesto que dice acetil, en este caso tiene como principio 2 carbonos, ¿sí? Aparte de la estructura de la coenzima, que viene, es esta parte de aquí, que es una estructura un poco más compleja. Pero al final, ya como acetilcoenzima es la que va a entrar ahora al ciclo de Krebs. Este proceso que veíamos que se ha dado en 3 pasos, está dado por un complejo de proteínas. Este complejo de proteínas es un complejo de diferentes subunidades. La primera la componen 8 trímeros de una transacetilasa, más 6 dímeros de una deshidrogenasa y 12 dímeros de una descarboxilasa. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los colores, lo que vemos es que, el piruvato, que tiene esta estructura, con 3 carbonos, va a ser primero descarboxilada en la parte azul, es decir, por la vía piruvato descarboxilasa, sale el CO2.
Acuérdense que también el CO2 es uno de los productos de la respiración, ¿sí? Y después participa las transacetilasa, lo cual va a hacer que junto con la coenzima va a formar la acetilcoenzima, ¿sí? Parte de los productos, de los protones que se liberan de este proceso de pasar de piruvato a acetilcoenzima, van a ser transportados movidos por la deshidrogenasa para reducir el NAD, que está oxidado, y va a quedar reducido y se va a generar también un protón. ¿Sí? Este protón va a contribuir a los protones que están dentro de la membrana interior, perdón, del espacio interior, y van a ser después transportados a la membrana, al espacio intermembranal. Para que se den una idea, esta es más o menos la estructura de este complejo que les mostraba. Todas estas estructuras, bueno, aquí está como separado, digamos, están separadas todas las unidades, pero es un poco, si lo viéramos todo junto, pues sería un complejo mucho más compacto. Pero digamos, ahí están las estructuras que llevan a cabo estos procesos, ¿no? Vean que es un sistema muy complejo, el cual ha sido utilizado digamos, evolutivamente, se ha ido mejorando cada vez, y este complejo es simplemente para tener la acetilcoenzima. Este es otro esquema de más o menos cómo pasa este proceso. Iniciamos con el piruvato. Este es lo que se lleva a cabo en la parte azul, la descarboxilasa. El CO2 es liberado a través de las estructuras que tiene la misma proteína, la misma enzima. Se forma este compuesto, el cual posteriormente es pasado a la estructura 2 como acetilipomina. Y esta acetilipomina, interactúa ahora con la coenzima 2, con la coenzima A, perdón, y se forma la acetilcoenzima. Los protones que son liberados del piruvato, que son transportados a la estructura 3, y esta estructura 3 pues va a pasar esos protones y electrones, los va a pasar al final hasta el NAD y lo va a reducir, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos lista la acetilcoenzima A, que es la que va a entrar directamente al ciclo. Bueno, antes, esta es la estructura de la acetilcoenzima A. El grupo acetilo, que al final que está en este extremo, es el que proviene del piruvato, son los 2 carbonos que provienen del piruvato. Tiene un azufre formando una estructura tiol, y después una cadena entre carbonos nitrógenos y fosfatos. Después viene, bueno, en esta parte de los fosfatos ya tenemos un nucleótido, que es un nucleótido de adenina, ¿sí? Si se fijan ahora, esta es la estructura muy similar. Si vemos hasta aquí, este nucleótido pues es ADP, ¿sí? Y como hemos visto a lo largo, estas aparentemente tienen también su origen en el mundo del RNA. Tienen esta característica de provenir de diferentes estructuras, sobre todo bases nitrogenadas, que como mencionaba el doctor Lascano, pues tienen toda esta función, ¿no? Y en este caso va a formar este complejo que se llama coenzima A, y su función principal pues es apoyar la formación de este complejo, que ya al final se llama acetilcoenzima A, que va a ser el que va a entrar al ciclo de Krebs.
Se le llama coenzima A porque al final este compuesto va a salir, no va a ser modificado, y en ese proceso se va a generar tanto energía como transportadores de protones y electrones. Bueno, esta es la estructura del ciclo de Krebs. Como veíamos, son 8 reacciones, y bueno, se le llama ciclo porque al final vamos a partir de una acetilcoenzima A que se va a unir al oxalacetato, y con este oxalacetato van a formar el citrato. ¿Sí? De ahí también se le da el nombre del ciclo del ácido cítrico, porque se forma, el primer compuesto que se forma es el ácido cítrico. Y en este proceso se van a hacer ciertas modificaciones, y al final se le denomina ciclo porque el producto final, digamos, es otra vez oxalacetato, ¿sí? Para que se vuelva a unir a otro acetilcoenzima A y vuelva a iniciar el ciclo. ¿Sí? Entonces, bueno, como decíamos, aparentemente empieza con citrato, se va pasando a un isocitrato, ¿sí? Después aquí hay una reacción, otra reacción de reducción de NAD. Hay otra liberación de CO2 de los carbonos que traía la acetilcoenzima A. Acuérdense que un CO2 ya se perdió cuando pasa el piruvato a acetilcoenzima A. Aquí se pierde un segundo carbono y otro carbono se pierde en esta posición. Entonces, de los 3 carbonos originales, estos van a salir como CO2, ¿sí? Pero, digamos, eso ya activó la ruta, y si se fijan, los principales productos son más compuestos reducidos, en este caso NAD y FAD. Acá hay otro de NAD, ¿sí? Entonces hay varios partes donde se obtiene NAD y FAD. También se produce GTP, ¿sí? Que bueno, puede ser utilizado también como una molécula de energía, pero GTP también tiene muchas otras funciones. Sobre todo, si se acuerdan, como cuando veíamos en la plática del doctor Lascano, es una de las moléculas que también funcionan como transportadoras de señales, ¿no? Son de las alarmonas, que también se les conoce. Entonces, en general, el ciclo pues tiene todas estas características. Los 3 carbonos que entran del piruvato se van a perder como CO2 o se van a liberar como CO2, y en ese proceso se va a obtener compuestos reducidos, ¿sí? Entonces es un proceso de óxido-reducción en general. Bueno, viéndolo un poco a detalle, la reacción número 1 es una, se va a utilizar una sintasa, ¿sí? Perdón. Aquí están marcados en rojo los 2 carbonos que provienen directamente desde la glucosa. Entonces, a partir del acetilcoenzima A y el oxalacetato, que decíamos es el primer compuesto que se forma, entonces esta sintasa lo que va a hacer es unirlos. Se va a liberar ya la coenzima A, ¿sí? Se fijan, entonces ahí solamente funcionó como, en este caso, como una coenzima, es decir, apoyó a las enzimas, ¿sí? No sufre ninguna modificación, no es modificada. Y esta coenzima A puede volver a ir a interactuar con otro piruvato para formar otra acetilcoenzima A. Y el producto de esta reacción pues, es el ácido cítrico. Que se fijan, el ácido cítrico, la característica que tiene es que ya es de 6 carbonos, 2 del acetil, 4 del oxalacetato, y ya se forma un compuesto de 6 carbonos, pero otra característica importante es que tiene 3 ácidos carboxílicos, ¿sí? Estos 3 ácidos carboxílicos también, por eso se le da el nombre del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.
En este caso, lo que va a activar de estas rutas es el NAD cuando está oxidado. Eso quiere decir que se requiere obtener, si hay una alta concentración de NAD oxidado, pues va a apoyar la ruta del ácido, del ciclo de Krebs. ¿Quiénes son sus inhibidores? Pues de la misma acetilcoenzima A, ¿sí? Es decir, una alta concentración puede también inhibir la ruta. El oxalacetato, también cuando existe mucho NAD reducido, y el succinilcoenzima A. La reacción número 2, pues es a partir del citrato, se forma un intermediario a través de una aconitasa, donde primero va a haber una deshidratación del citrato, es decir, sale una molécula de agua, se forma el cis-aconitato, eso por la estructura que tiene, y después en la misma enzima entra otra molécula de agua y se va a formar ahora el isocitrato. Si se fijan, no hay un cambio, no digamos, al final el balance global, aquí salió un agua, una molécula de agua, y acá se integra otra molécula de agua, pero la función que tuvo esta enzima es mover este OH, o bueno, la posición del OH ahora se mueve a este otro carbono. ¿Sí? Entonces, esa es la función de formar el isocitrato, que en este caso citrato e isocitrato pues son estructuras similares, ¿no? Son isómeros estructurales. Profe, ¿le podría regresar a la primera, por favor? ¿A la esta o a la primera? ¿A la 2? No, la anterior, por favor. La 1. Ajá. ¿Alguna duda ahí? No, solamente que no le había tomado captura. Gracias. Bueno. Entonces, en esa reacción 2 van a entrar dos H2O, dos moléculas de agua. No, sale una molécula en la primera parte. Primero sale, ¿verdad? Sale, ajá. Y se forma el cis-aconitato. Se forma este doble enlace aquí. Y al final entra otra molécula de agua. ¿Cómo se sabe que sale una y entra otra? Bueno, esto lo han visto a la hora de que se hacen las reacciones por separado con las enzimas. Se marca el agua, ¿sí? Y entonces, es decir, el agua, lo que se hace es poner hidrógenos más pesados, es decir, que pueden ser rastreados por radioactividad. Es lo que se llama el agua deuterada, es decir, tiene un peso atómico un poco más grande, y entonces se puede seguir el rastro. Cuando entra esta agua, se ve que esta es la que está marcada radioactivamente, y al final se obtiene el isocitrato marcado. Entonces quiere decir que las moléculas no es que sean las mismas, la misma molécula que salió, que pasó, que salió primero y que después como que se regresara, sino que se incorpora una molécula del medio. Entonces ahí queda un poco más claro o por qué lo marcan como dos moléculas diferentes, ¿sí? En colores diferentes. Ok, entonces una vez que ya tenemos el isocitrato, ya está, digamos, en función para que la siguiente enzima lo pueda reconocer, que es una deshidrogenasa. Y esta deshidrogenasa, pues lo que va a hacer es ahora pasar estos protones que están marcados, se los va a pasar al NADP, ¿sí? Bueno, aquí hay una pequeña diferencia en las reacciones.
se fijan, aquí hay un NADP y ya habíamos dicho que era NAD nada más. Cambia en algunos organismos, principalmente las plantas, utilizan más NADP, es decir, fosforilado, tiene un fosfato extra, y en los animales utilizan más, se utiliza más NAD sin el fosfato. Pero digamos, los dos tienen la misma función, que es transferir protones y electrones, ¿sí? Por eso esa diferencia que van a ver en esta reacción. Y también lo pueden encontrar en diferentes reacciones, pero depende. Les digo, en algunas bacterias y plantas principalmente usan NADP. Pero la función es, digamos, la misma. ¿Sí? Entonces, esta se va a formar como producto principal el NAD reducido, y se forma este compuesto que es alfa-cetoglutarato. Y aquí también se libera un CO2, es decir, ya no tenemos, este compuesto ya no es un ácido tricarboxílico, sino ya es un ácido dicarboxílico, ¿sí? Es muy dependiente también, como menciona aquí abajo, de magnesio y manganeso, dependiendo del organismo. Hay bacterias que prefieren manganeso con respecto a magnesio. En algunos organismos es independiente. Finalmente son iones divalentes los que funcionan para apoyar la actividad de la enzima. ¿Quiénes son los activadores? Pues son en este caso, cuando hay una alta concentración de ADP, es decir, que falta ATP, y el NAD, es decir, mismo que funciona en este caso como sustrato de la reacción. ¿Y quiénes lo van a inhibir? Pues los mismos productos, ATP o NAD reducido. ¿Sí? Si hay una alta concentración, puede inhibir la actividad de la enzima. También hay algunas diferencias en el delta G. Por ejemplo, aquí dice menos 20 kilojoules por mol y acá menos 1.70. Están en unidades diferentes, ¿sí? Uno está en kilocalorías y el otro está en kilojoules por mol, ¿sí? Profe, una pregunta en el de la pasada. El NAD con el fósforo le permite, por así decirlo, transportar más hidrogeniones, creo que sí son, ¿no? O ¿qué es la principal diferencia entre el NAD sin fósforo y el que tiene fósforo? No, a veces es por el origen, de dónde proviene. Por eso les decía, en organismos, por ejemplo, algunas bacterias y las plantas son todo, utilizan más bien NAD fosforilado, pero es más bien por su metabolismo propio, ¿no? De cómo obtienen estos NAD. Pero el fosfato no le impide ni le ayuda en la reacción de transporte. Simplemente es de dónde viene este origen, ¿sí? Okay. Si se fijan, tiene la N es de nicotina y A es de adenina, ¿sí? Entonces son dos nucleótidos, por eso se llama nicotina dinucleótido, pero en este caso esta adenina tiene un fosfato, se le quedó, por su origen puede ser de ADP, ¿sí? De adenina difosfato, que es diferente de esta D. Esta D no implica difosfato, sino dinucleótido. Sí, entonces se le pudo haber quedado un fosfato a la adenina y entonces, les digo, no le afecta en la estructura. En adelantito vamos a ver las estructuras del NAD y del NAD fosforilado. Bueno, la cuarta reacción es a partir de este ácido dicarboxílico, va a volver a entrar otra coenzima. Vean cómo también sigue apoyando estas estructuras con nucleótidos,
Si se dan cuenta, en todas las reacciones están estructuras con nucleótidos, ya sea la coenzima A, el NAD, el FAD, todas son estructuras con nucleótidos. Y lo que se obtiene finalmente es ATP, que también es otro nucleótido, ¿no? Entonces, está muy relacionado con esa parte de lo que llamábamos el mundo del RNA. También va a entrar otro NAD reducido, y en este caso pues es una reacción de deshidrogenación. También esta estructura, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es un complejo, es decir, tiene varias subunidades, y nos va a producir ahora el succinilcoenzima A. Si se acuerdan de las primeras reacciones, el succinil era uno de los inhibidores. Esto quiere decir que este compuesto, si se acumula en grandes concentraciones, puede inhibir la ruta, el ciclo, en los primeros pasos, ¿no? Y también uno de los productos principales, pues, es que se libera el último carbón que provenía desde la glucosa, en la glucólisis al piruvato, y aquí se libera ya como CO2. Es una enzima también muy dependiente de magnesio, de iones divalentes, y sus inhibidores pues también son esos mismos productos, ¿no? El NAD, que es uno de los productos de esta reacción, y el succinilcoenzima. A partir de aquí, entonces, si se fijan, como ya salió la última parte del CO2, es decir, de todos los carbonos que venían de glucosa, ya se liberaron como CO2. Vamos ahora a empezar la parte de reincorporación de la ruta, es decir, restablecimiento de la ruta para volver a llegar al oxalacetato. Entonces, la succinilcoenzima junto con GDP y fosfato inorgánico, se nos van a producir GTP, va a salir la coenzima A y se va a formar el succinato, ¿sí? En este caso es un ácido dicarboxílico, pero si se fijan, tiene 4 carbonos, ¿sí? ¿Qué dijo que era? ¿Perdón? ¿Qué dijo que era? Es que se entró el internet. El succinato. La parte del succinato. Ajá. Ajá. Sí, del succinilcoenzima sale la coenzima, y que tenemos ahora succinato o ácido succínico también. Pero bueno, como están ionizados, acuérdense que cuando hablamos de estructuras ionizadas se les da la terminación ato a los ácidos, ¿sí? Entonces tenemos el succinato. En este caso también es dependiente de magnesio y no tiene ni activadores ni inhibidores, porque acuérdense que ya es un proceso en el cual vamos a ir reformando, digamos. Ya tenemos una estructura de 4 carbonos, igual que el oxalato, y a partir de ahí vamos ahora a pasar de succinato hasta oxalacetato con las siguientes reacciones. Breve, ya no entendí qué se libera ahí. ¿Libera el GTP? ¿Qué se libera? Sí. GTP, ¿sí? Se libera la coenzima A, que después puede irse a las reacciones anteriores, y se libera succinato. Son los 3 compuestos, ¿sí? Les decía, el GTP puede ser utilizado para obtener energía también en algunos procesos, pero principalmente el GTP es muy utilizado para transducción de señales. Si se acuerdan, en la unidad 2 vimos transducción de señales a través de proteínas G. Bueno, el GTP es el sustrato de las proteínas G. En la reacción número 6, ahora el succinato, va a ser una reacción de
otra vez de óxido reducción a través de una deshidrogenasa y se van a liberar estos dos protones que van a pasar del FAT oxidado al FAT reducido. En este caso, el FAT puede captar dos protones por su estructura, a diferencia del NAD, que solamente puede captar uno y liberar un protón al medio. En este caso, los dos protones son unidos al FAT. Y entonces se forma ahora el fumarato. Si se han fijado, el succinato y el fumarato pues son también muy similares en estructura. Ya simplemente tiene dos protones menos. Y este fumarato continúa en la ruta. También han estado observando, las reacciones son reversibles, es decir, dependiendo de qué concentración hay, se puede ir hacia succinato o se puede ir hacia fumarato. ¿Sí? La enzima ahí, aunque no tiene activadores, en este caso puede ser inhibida por el oxalacetato, que es uno de los compuestos que se van a generar en las siguientes reacciones. La séptima reacción, en este caso, es una isomerasa. Su nombre pues, viene del sustrato, fumarasa, porque va a modificar el fumarato y va a incorporar una molécula de agua para formar este OH y finalmente romper el doble enlace que estaba aquí y formar un enlace sencillo. Y ya este compuesto se le llama malato, L-malato. ¿Por qué lo llamamos L? Porque acuérdense que ahora tiene un carbono quiral. ¿Sí? ¿Cuál es el carbono quiral ahí? Sí, este es bueno, tomándolo así, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el carbono quiral que ustedes ven ahí? Para que se acuerden de sus clases. Pues el que está... Sí, es el 3. Perdón. Ay, perdón, se mezclaron. A ver, ¿quién contestó? Bueno, Joana. Bueno, Ángel decía el 2, Sofía dice el 3. Joana, ¿tú qué lo dijiste? Yo había dicho que el 3 no, porque se supone que el carbono quiral está unido a 4 diferentes, por así decirlo. Pues. Pero el carbono 3 tiene 2 protones. Entonces, como dice José Ángel, el carbono 2 es el que es el carbono quiral. Es el que tiene 3 componentes diferentes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ya a partir del malato, pues la última reacción es volver a obtener el oxalacetato. En este caso es otra reacción de oxidorreducción donde se le quitan los 2 protones. A partir de NAD oxidado se produce más NAD reducido y se liberan protones al medio. Sí, y ya se vuelve a formar el oxalacetato, que es el que va a reaccionar con la acetilcoenzima A para continuar el ciclo. Entonces, si se fijan, es un proceso bastante eficiente, el cual está muy bien acoplado en todos sus procesos, ¿no? Para hacerlo lo más eficiente. De que depende hacia dónde se mueve, es decir, depende de la concentración de productos o sustratos de cada enzima, si se va a ir hacia un lado o hacia otro, o va a ser inhibida, o va a ser activada, ¿no?
Si contamos con base en los carbonos, a partir de piruvato de 3 carbonos, obtenemos la acetilcoenzima de 2 carbonos. Acuérdense que aquí se libera un CO2. Estos 2 carbonos más 4 del oxalacetato produce ciclo de Krebs, perdón por las... bueno, tiene ahí ¿cómo se llama? Efectos de sonido, perdón. Entonces se produce esta de 6 carbonos, que es el citrato. Después se produce el isocitrato y el alfa-acetoglutarato, que ya es de 5 carbonos, es decir, aquí se salió otro CO2. Después se produce otro compuesto ya de 4 carbonos y, como decíamos, a partir de aquí ya se va a reincorporar hasta puros compuestos de 4 carbonos, ¿sí? Y salió la segunda molécula de CO2. Bueno, con todo y efectos de sonido, llegamos hasta el final a obtener otra vez de nuevo oxalacetato, ¿sí? Profe, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva anterior? Ya, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a esta parte de la cadena transportadora de electrones que están, digamos, acopladas. Ya estamos en la mitocondria, donde está llevándose a cabo el ciclo de Krebs, en la membrana, en el espacio interno, perdón, en la matriz de la mitocondria. Y ahora la cadena transportadora, pues entonces su función es empezar a bombear protones. Tenemos entonces las 2 membranas, ¿sí? Esta es la membrana exterior, el citoplasma pues está acá, en la parte de arriba. Y la idea aquí es formar este potencial, es decir, mandar protones al espacio intermembranal, y estos protones finalmente son los que van a llevar a cabo el potencial de membrana, es decir, va a haber una mayor concentración en este lado, perdón, y una menor concentración en este lado. Es un sistema, como dice, es un complejo. La cadena transportadora tiene diferentes estructuras y a lo largo de la evolución se han ido modificando, se han ido incorporando otras estructuras, pero digamos es un sistema bastante eficiente. La mayoría de los complejos, como están marcados aquí, son complejos transmembranales, algunos, complejo 2 sobre todo, no mete... no atraviesa la membrana, pero está pegado a la membrana, es decir, tienen cierta interacción, entonces están unidos, ¿no? Están en cierta posición para poder entonces funcionar. ¿Y qué es lo que va a funcionar o qué es lo que le va a dar la energía? Pues es los protones que está transportando el NAD reducido. Entonces, a la hora que se hace esta oxidación, si se fijan, el NAD va a ser oxidado a Na. Este protón que viene acompañado es transportado hacia la membrana. En ese mismo proceso, otro protón del medio es transportado hasta el espacio intermembranal, pero lo que le da la energía es los electrones, ¿sí? El movimiento de los electrones hace que le ayude para que el complejo 1 empiece a formar. Entonces, a partir de ahí, el complejo 1 va moviendo los electrones al complejo 2 y a la coenzima Q, complejo 3, así citocromo C, complejo 4, y esto genera este movimiento de electrones.
esta energía que tienen los electrones no puede quedar, digamos, como libre. Es decir, no pueden quedar los electrones desapareados ahí o en algún compuesto reactivo o formando un compuesto altamente reactivo. Entonces tiene que ser, bueno, el término es apagar. En inglés es quench, hacer un apagado de esta energía que traen los electrones. Y uno de los compuestos que se usan para apagar estos electrones es el oxígeno, ¿sí? Entonces el oxígeno con varios protones de aquí del mismo medio van a formar agua, ¿sí? Bueno, aquí dice media molécula de agua, pero pues digamos al final pues sería un átomo de oxígeno junto con 2 protones forma esta molécula de agua. Y ahí tiene 2 funciones, como decíamos. Una es atrapar al final los electrones y ya quedan estabilizados en una molécula muy estable, pues que al final es el agua. El agua es la molécula más estable de la célula y esta es la que, digamos, ya atrapa la energía al final. La otra es que también estos 2 protones del agua ahora ya no cuentan para la concentración que estábamos viendo aquí, y entonces eso también disminuye la concentración en la membrana, en la parte interna, y aumenta la concentración en la parte intermembranal. La otra cosa que veíamos es que en este proceso de respiración ya perdimos CO2, ¿sí? De los carbonos que venían de la glucosa, se liberaron ya como CO2 y aquí se está consumiendo oxígeno. Entonces, en la reacción final, digamos, de este proceso, se consume oxígeno y se libera CO2 y en todo ese intermedio se obtuvo energía. Bueno, una vez que ya tenemos entonces este potencial de membrana, es decir, una alta concentración en la membrana interna y una baja concentración aquí en el medio, esto es aprovechado ahora por el complejo 5, que finalmente es una ATP sintasa. Este complejo lo que hace es que cada vez que pasa protones, porque acuérdense que como está el potencial de membrana, los protones quieren, bueno, la idea es estabilizar ese potencial de membrana, entonces los protones van a mover este complejo cada vez que pasen, es decir, es un canal, y cuando pasen por ahí, ayudan a formar a partir de ADP y fosfato, a formar el ATP y una molécula de agua. Entonces, aquí es donde ya obtenemos esta cantidad de ATP, porque este proceso ya empieza a moverla a las sintasas, ATP sintasas, y se obtiene entonces el ATP. Esto es como se vería energéticamente si consideramos la energía libre de cada electrón. En la parte de arriba pues tendríamos una alta energía en el NAD reducido y vean cómo la energía va bajando. Esta es la energía de los electrones, ¿sí? Entonces, cómo va pasando de los diferentes complejos de que están compuestos todo este potencial, y hasta el final la energía es estabilizada en una molécula de agua. En todo este proceso pues se transportan protones al medio intermembranal, ¿sí? Entonces, si lo vemos tanto en energía como en potencial redox, al final pues, lo que estamos obteniendo es una oxidación, ¿sí? Del medio y formando la molécula de agua. ¿Sí? Entonces, esto es como para que lo vean en términos de potencial de energía. O sea, la energía de los protones, de los electrones va bajando, pero los protones sí son transportados de una parte de la membrana a otra parte de la membrana.
Aquí ya están las estructuras para que vean cómo funcionan las estructuras. Esta es la estructura del NAD, en este caso reducido. Tiene esta es la adenina, esta es la parte de flavina, de nicotina. Y entonces por eso se le llama dinucleótido. ¿Sí? Fíjense que tiene 2 fosfatos. Y bueno, no está aquí, pero luego les paso la estructura del NAD fosforilado, es decir, con un fosfato extra, creo que no está. Y en este caso tiene este nitrógeno, si se fijan aquí, en esta parte, está cargado positivamente, es decir, está oxidado en esa posición. Y cuando recibe un protón, lo recibe en esta posición. Y ahí es donde se reduce la molécula. Entonces ya cuando está reducido, entonces puede transportar tanto protones como electrones, es decir, los electrones que lleva en su estructura. Otro compuesto que también vamos a ver que es la flavin mononucleótido, es estructura que también es capaz de transportar electrones, electrones y protones a partir de estos nitrógenos que se oxidan y se reducen. ¿Sí? Este es el FAR. En este caso, se fijan aquí si está reducido en sus estructuras, en la flavina. ¿Sí? Y otra estructura importante que vamos a ver son las quinonas. Estas quinonas pues son carbohidratos, hidrocarburos cíclicos y los cuales pueden obtener tanto electrones como protones y pueden ir saturando sus estructuras hasta formar, digamos, estructuras transportadoras. Ahí, con esta oxidorreducción, pueden tanto atrapar electrones como protones. Una característica importante que van a ver en todas estas estructuras es estos desacoplamientos, es decir, tienen dobles enlaces desacoplados. Es decir, se forman estructuras de resonancia. Por ejemplo, aquí mismo, sí, son estructuras donde se va formando dobles enlaces desacoplados, es decir, está un enlace sencillo, un enlace doble, por ejemplo, en estas estructuras, ¿sí? Y todo eso nos genera un movimiento para que los electrones que se atrapen puedan entrar como en este ciclo y formen esta estructura resonante, ¿sí? Esta es la característica principal de estas estructuras, los dobles enlaces desacoplados que le permiten atrapar esos electrones en esa resonante, ¿sí? Y entonces poder mover, digamos, transportarlos. Bueno, esta es la misma estructura que veíamos de la quinona. En algunos casos se le conoce también como ubiquinona. Se le da este sentido de ubi porque se ha encontrado en casi todos los organismos, entonces se le conoce como una proteína, un compuesto ubicuo, que quiere decir que está en todos lados. Entonces, en algunos casos a estas se les da el nombre de ubiquinonas, ¿sí? Y también, pues, les digo, con estos procesos de oxidorreducción son capaces de tanto captar electrones como protones. Y vean, aquí, por ejemplo, en esta estructura no tienen los dobles enlaces, digamos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, sino que están como, bueno, aquí el movimiento de electrones podría ser en este sentido. Pero ya que están llenos, entonces ahora sí tienen resonancia en el anillo y entonces pueden mover los electrones más fácilmente.
Entonces son capaces de captar tanto protones como electrones, ¿sí? Estas son las flavinas, como veíamos, la flavin mononucleótido, que también tienen en estos procesos, son capaces de captar aquí un protón y acá otro protón. Entonces, al final se quedan, son capaces de transportar 2 electrones, y si se fijan, el desacople de los dobles enlaces, pues entonces ahora permite que haya resonancia en estas estructuras, ¿no? Y entonces transporta tanto los protones como los electrones. Hay otras estructuras que también son utilizadas por la célula para transporte de como acarreadores electrónicos, que son los centros ferrosulfurados, que quiere decir, son estructuras que contienen tanto hierro como azufre, ¿sí? Estos azufres pues vienen algunas de los aminoácidos de cisteína, y se forman estas estructuras que permiten entonces tanto estar en una forma reducida como en una forma oxidada, y tener estructuras más complejas y poder transportar no solamente protones y electrones, también, por ejemplo, oxígeno y algunas otras estructuras más complejas, ¿no? Y también permite entonces el poderse mover a través de diferentes espacios para poder transportar los compuestos que requieren, ¿no? Principalmente protones y electrones. Este es algo un poco más común, no sé, en algunos, sobre todo en los glóbulos rojos, tenemos la parte de de la hemoglobina, es decir, la parte proteína, y la parte de la estructura, bueno, que no es la parte proteína, se me fue el nombre. A ver si alguien se acuerda cuál es la parte que compone a una, en este caso es una enzima, pero le ayuda a transportar, en este caso, oxígeno, ¿no? Y electrones también. Si se fijan, ahora ya son estructuras mucho más complejas, tienen más carbohidratos, tienen un núcleo de fierro, y también tienen sistemas de dobles enlaces desacoplados que le permiten tanto el transporte electrónico como atrapar incluso a otros átomos, ¿no? En este caso puede ser tanto oxígeno como CO2 para el transporte de oxígeno. Bueno, ¿cómo se realiza la síntesis de ATP? Ya vimos que, bueno, tanto el transporte de protones y electrones, pues finalmente lo que vamos a obtener es este compuesto que es el ATP, que tiene una estructura de nucleótido, un azúcar y 3 fosfatos. Muchos de estos pues están a través, bueno, son obtenidos como vimos, a partir desde la glucólisis, el ciclo de Krebs, se obtienen estos compuestos que es NAD y FAD reducido, que son los que van a ser los transportadores de protones. A este proceso también se le conoce como la fosforilación oxidativa. ¿Por qué se le conoce como así, fosforilación? Porque, bueno, finalmente se va a añadir un fosfato al ADP, y oxidativa por todo el proceso que vimos, desde glucólisis, ciclo de Krebs. Es un proceso de oxidorreducción, principalmente de oxidación de compuestos, ¿sí? Para obtener
todos estos compuestos son oxidados hasta obtener uno de los principales compuestos que se oxidan aquí son los carbonos, el CO2. Es, digamos, el estado de mayor oxidación del carbono, ¿no? Cuando se forma el CO2. Y entonces, como vimos, se forma, todo esto es para formar este potencial de membrana, mayor concentración en el espacio intermembranal, y que entonces forme esta energía para poder mover a la ATP sintasa, que es un sistema, es también un complejo de proteínas, de subunidades proteínicas, y a medida que se va moviendo, se mueve en estas estructuras y forma entonces el ATP. Aquí les voy a poner un video que Mitochondria are organelles found in the cells of plants, animals, fungi, and many other forms of life. Mitochondria generate energy for the cell by creating molecules of the chemical fuel ATP. Mitochondria have outer and inner membranes, each coated with different enzymes, which gives them different properties. The inner membrane is studded with ATP synthase, a molecular engine that creates ATP fuel. Powering ATP synthase is a proton concentration gradient, maintained by other enzymes across the inner membrane. Bueno, como vieron en el video, si se fijaron en la membrana de la mitocondria, pues no es solamente un solo complejo y una sola pieza, sino que está completamente llena toda su estructura, ¿no? Entonces, por eso decíamos, entre mayor superficie tenga la membrana interior, mayor cantidad de ATP sintasas y de transportadores tendrán en su estructura. Entonces, y eso ya le permite formar una mayor parte, mayor concentración de ATP. Bueno, en este esquema es igual un poco más especificado cómo se dan los procesos. A partir desde NAD se forma el NAD reducido. Los electrones son entonces movidos por el complejo 1, se transporta protones, son pasados en este caso se fijan, tiene complejo. En este complejo 1 hay proteínas que tienen clavino mononucleótido, como veíamos su estructura, pero también tienen estas estructuras de fierro-azufre para el transporte de los electrones. También se tiene a partir de la coenzima Q y aquí del complejo número 2, que también es capaz de mover el FAD reducido, y en este proceso también se forma entre fumarato y succana. Bueno, el fumarato que va al ciclo del ácido cítrico, se forma succinato, que después es reducido para formar FAD reducido y después es transportado. Otra estructura muy importante son los citocromos, que son estructuras transportadoras de electrones, y estos van a transportar también protones. Este movimiento de electrones pues igual es transferido al complejo 3 a través de otro citocromo, y después se pasa al complejo 4. Y es en este último complejo donde los electrones van a ser, junto con el oxígeno y el hidrógeno, van a ser finalmente llevados hasta esta molécula altamente estable que es el agua. Entonces,
les digo, en general, pues son estructuras muy bien coordinadas y donde se pueden llevar a cabo todos estos procesos. ¿Cómo se ha podido estudiar a estas estructuras? Pues una de las formas es primero separar todo el sistema y estudiarlo por partes, ¿no? Como son estructuras membranales, pues las células se rompen, se utilizan detergentes para liberar a cada una de estas proteínas, para liberarlas de la membrana, y después se ponen o se analizan por separado, ¿no? Ya tanto su secuencia de aminoácidos, su estructura tridimensional y cómo funcionan cada uno de estos complejos. E incluso se van añadiendo diferentes complejos para ver cómo va funcionando todo el sistema. La otra forma como se pueden estudiar también estos es con el uso de inhibidores. Se pueden poner compuestos químicos que van inhibiendo cada una de estas partes de la estructura. Por ejemplo, en la práctica 1 se utilizó ácida de sodio para evitar el transporte de electrones. Perdón, en la práctica 2 utilizaron ácida de sodio y el ácido de sodio directamente va a afectar a algunos de estos complejos. También, por ejemplo, el cianuro, algunos compuestos con cianuro afectan algunos e inhiben específicamente algunos compuestos. En este caso creo específicamente al complejo 4 y evita entonces que estas moléculas de oxígeno se estabilicen a los electrones y entonces se da el problema de que se detiene por completo el transporte de electrones, entonces ya no hay formación de energía como ATP. Esta es la misma estructura, pero ya digamos cómo está acoplada en esta membrana interna. Igual cómo están acoplados todos los procesos para llevar a cabo la síntesis final de este ATP. Por ejemplo, la ATP sintasa, si se fijan, tiene estructuras, al menos tiene partes que, por lo que se conoce como la estructura F0, que es la parte transmembranal, y la parte F1, que es donde se lleva a cabo la síntesis de ATP. Sí, entonces cada una de estas ha sido analizada por separado. Bueno, este es igual este mismo proceso. Este es nada más para que vean la estructura de la ATP sintasa o ATPasa, cómo está acoplada. En este caso, la membrana interna estaría de este lado y la matriz interna de la mitocondria está de este lado. Pero vean cómo están las estructuras, la parte que decíamos como F0, que está compuesta de estructuras alfa hélice que atraviesan la membrana, tiene otras estructuras más complejas, las subunidades alfa, las subunidades beta, las subunidades delta, que son las estructuras que van ayudando. Aquí hay una epsilon gamma, ¿sí? Todo esto compone la parte F1. Y son estructuras tan grandes que incluso pueden ser vistas en microscopio electrónico. Esta es una foto de microscopio electrónico de esta estructura separada, digamos, después de hacer todo el proceso de separación que decíamos con detergentes. Si vemos cómo es el proceso de biosíntesis, va entrando ADP y fosfato en la parte, en este caso L, lo que es en este momento L, ¿sí? Después con el flujo de protones, esta parte L se convierte en parte T. Aquí se libera el ATP que venía del ciclo anterior. En este mismo proceso, bueno, los electrones ya se obtienen, son estabilizados en una molécula de agua y
en esta parte T se genera ATP, que después pues, es el mismo proceso que va a ir acá. Entonces, esto todo se va dando por el flujo de protones que van moviendo toda esta estructura, ¿sí? La estructura F1. Y bueno, ya nada más como manera de resumen, si consideramos, como lo decíamos al principio, el ATP como una moneda en la parte de la economía de la célula, acuérdense que todo este proceso pues, tiene que ver con cómo se lleva a cabo las funciones celulares. Entonces, si lo que se requiere es energía, en este caso como si lo homologamos a una moneda, entonces en este proceso desde la glucólisis hasta la fosforilación oxidativa, obtenemos todos estos, digamos, el balance final. En la primera parte se acuerdan que invertíamos 2 ATPs y obteníamos al final esos 2 ATPs, ¿sí? Entonces era una ganancia, digamos, neta. Perdón, obtenemos 4 y si invertimos 2, pues obtenemos 2 ATPs finales de la glucólisis. Ya en el ciclo de Krebs, que lo que obtenemos, bueno, también, perdón, en la glucólisis obtenemos NAD reducido, que también es uno de los productos principales. En el ciclo de Krebs, bueno, desde antes ya obtenemos CO2 del piruvato, obtenemos NAD reducido también antes de entrar al ciclo. En el mismo ciclo de Krebs se produce CO2, se produce GTP y se producen diferentes moléculas de tanto de NAD como de FAD. Todas estas estructuras de NAD, FAD, que son los transportadores de protones y electrones, van a entrar al transporte electrónico, que es esta, digamos, como escalera, que lo que está marcando ahí es como la energía de los electrones va bajando, pero aumenta la concentración de protones en la membrana intermedia. Y a partir de ahí, entonces, los electrones van a terminar en la molécula de agua, ¿sí? Estabilizados en esa parte. De este transporte electrónico, la fosforilación oxidativa que se lleva a cabo en las ATP sintasas, pues se obtienen 32 ATPs, digamos, por cada molécula de glucosa que entró al ciclo. ¿Sí? En general, bueno, al final del balance tendríamos una obtención neta de 38 moléculas de ATP. Profesor, ¿puede ver un mensaje que le escribí en el chat? Creo que no sé si lo revisó. Gracias. Perdón. ¿La qué, perdón? Sí que sí, podía revisar un mensaje que le escribí por chat. Es que creo que no sé si lo revisó. Ok, sí, gracias. Gracias. Bueno, entonces, pues digamos, hasta aquí es lo que se conoce ya como la respiración celular y la obtención de energía de todos los procesos, y vean cómo estos procesos van acoplados en todo este sistema. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Yo tengo una, profe. Bueno, sí. Hay una imagen donde pone el complejo 2 y dice que a partir del fumarato entra al ciclo de Krebs. Pero ¿de dónde sale el fumarato? A ver, ahorita. Aquí. Sí, ahí. Ajá. Bueno, el succinato viene del ciclo de Krebs. Bueno, creo que el anterior aquí. Aquí está el ciclo de Krebs. Y algo que sale, de hecho esto es parte de succinato fumarato, también es parte del ácido del ciclo de Krebs. Si se acuerdan de las reacciones donde un succinato
era movido, bueno, en este caso con una isomerasa era pasado a fumarato. En ese proceso se obtiene también un FAD, FAD reducido, y es el que es utilizado en el transporte de electrones. Pero este fumarato pues viene de este succinato, ¿sí? Es decir, se hace ese ciclo, bueno, a ver, en el ciclo original, ciclo de Krebs, permítanme. En este ciclo original va de succinato a fumarato. Sí, pero es la parte que está acoplada al transporte electrónico. Sí, ya cuando lo vemos en conjunto todo, es como se está acoplando. Sí, este es, digamos, este es parte de este succinato, es parte del ciclo que va a entrar al fumarato y perdón, que va a mover, que va a ser transformado a fumarato, y entonces de nuevo entra el ciclo, que es parte de este ciclo del ácido cítrico. No sé si te quedó claro por qué está acoplado en esa parte. Sí, profe, ya, más claro. Gracias. Ok, entonces ya nada más para terminar, vamos a ver esta parte, el papel anabólico del ciclo de Krebs y de la glucólisis que les mencionaba. A partir de los compuestos que veíamos, decíamos que todo esto es una ruta anabólica, es decir, a partir de glucosa se va a obtener CO2 y se va a obtener energía. Es una degradación de la glucosa, es una oxidación, pero los compuestos que están generándose aquí se van a ir a otras rutas, todo está conectado, así como vimos ahorita que el succinato y el fumarato están conectados con el transporte de electrones. Todos los compuestos que se generan aquí se pueden ir hacia otras rutas, y aquí el ejemplo, pues desde la glucosa 6-fosfato se va a formar nucleótidos, ¿sí? Es parte de la biosíntesis de nucleótidos. La fructosa 6-fosfato forma aminoazúcares, glicolípidos, glicoproteínas. Este compuesto que se formaba al dividir a la fructosa 6-fosfato, ¿se acuerdan que se formaba glicerol y dihidroxiacetona fosfato? Este compuesto o se puede ir también a formar más glicerol, ¿se acuerdan? Se iba a formar más glicerol, o se puede ir también a la biosíntesis de lípidos. Este fosfoglicerato es parte de la ruta de la biosíntesis del aminoácido serina. El fosfenol piruvato se va también a la biosíntesis de aminoácidos y de pirimidinas, que posteriormente pirimidinas también tienen otras funciones para formar nucleótidos. El piruvato, como decíamos, también aparte de entrar al ciclo del ácido cítrico, veíamos que se puede ir a formar ácido láctico, se puede ir a formar alcohol en las levaduras, pero también se puede ir a formar alanina, ¿sí? Ahora, si seguimos el ciclo del ácido cítrico, el citrato es muy importante también para la biosíntesis de compuestos como el colesterol y los ácidos grasos, que son precursores también tanto de hormonas, de membranas, de una buena parte de las estructuras de la célula. El cetoglutarato forma parte de la biosíntesis de aminoácidos como glutamato, otros aminoácidos y las purinas, ¿sí? Entonces vean cómo también se va formando esta estructura.
La succinilcoenzima coenzima A, así como estructura succinilcoenzima A, también forma parte de los grupos EMA y de las clorofilas en las plantas. Y ya finalmente el oxalacetato forma parte de la biosíntesis de aspartato, otros aminoácidos, y también de purinas y pirimidines, que son parte de los nucleótidos. Entonces, esta es la parte anabólica de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico. Entonces, todos los compuestos están conectados en las diferentes rutas, ¿no? Entonces, pueden ser transportados fuera de la mitocondria, llevados al citoplasma, llevados a otros sitios, para llevar a cabo la biosíntesis de otros compuestos, ¿no? Principalmente lípidos, aminoácidos, que obviamente después de aminoácidos son proteínas, también con transportadores, acarreadores, ¿no? Entonces vean cómo es bastante compleja esta interacción de los compuestos, ¿no? Aquí viene un poco incluso más especificado de esta parte de las funciones, ¿no? Como veíamos en general, la biosíntesis de carbohidratos con intermediarios como el fosfoenolpiruvato, se pueden ir a formar triptofano, tirosina, se pueden ir a formar alanina, glicina, cisteína. El piruvato en sí puede formar alanina, leucina, valina. La acetilcoenzima 2 puede irse a formar ácidos grasos, esteroides. La misma acetilcoenzima como tal puede participar en otras rutas importantes, ¿no? Decíamos el alfa-acetoglutarato, pues produce glutamato, que de ahí se produce glutamina y se producen también nucleótidos de purina. Se puede producir prolina y arginina al final. Con la succinilcoenzima y la glicina, que es otro aminoácido, se pueden formar ahora porfirinas, también, que son estructuras muy importantes en la célula. Con el fumarato y el oxalacetato se forma ácido aspartico o aspartato. A partir de ahí se puede formar asparagina, nucleótidos de pirimidina, y de ahí se puede llevar a cabo la síntesis de metionina, isoleucina y lisina. Sí, entonces vean cómo esta ruta es un poco más compleja. Y bueno, esto es lo que decíamos que es la parte anabólica de la ruta de glucólisis y del ciclo del ácido cítrico. Bueno, con esto vamos a dejar hasta aquí la parte del ácido cítrico, del ciclo del ácido cítrico. Y no sé si tengan alguna duda o comentario. No, profesor, nada más, si me podría quedar con la profesora para hablar con ella de una situación. Sí, claro. Bueno, no sé si te enteré por ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? No, profe. Yo tengo una pregunta más. Profe, la próxima. Perdón. No, dale. Bueno, rápido. Las invaginaciones que dice que tiene la mitocondria son los mesosomas, en donde guarda todos los protones. ¿O no? Son los lisosomas, ¿no? Es parte de la membrana interna. Digamos, está la membrana externa, que está bien definida, pero la membrana interna está doblada, ¿no? Tiene se mete pues se dobla. Si nosotros extendiéramos la membrana interna y la comparáramos con la membrana externa, la membrana interna sería mucho más grande, ¿sí? Si la desdobláramos así. En comparación, la membrana interna de las mitocondrias es mucho más grande porque tiene que tener más espacio para tener ahí las ATP sintasas.
pero no son Perfecto, los gracias. lisosomas. Los lisosomas son otras estructuras de las células. Ah, no, le decía de los mesosomas, con M. ¿De los qué? Mesosomas. Es que no te... Lisosomas. No, No. me. Bueno, es que en la clase de bacterias y virus, bueno, procariotas y virus, vimos unas estructuras que eran mesosomas, en las cuales eran estos plegamientos. Mesosoma. Ajá, el mesosoma, que eran los plegamientos de la membrana. Sí, se les puede llamar mesosomas. De hecho, en una de las imágenes, y cuando revisen las diapos, hay una parte que dice estructura mesosómica también. Pero eso es en las bacterias. Originalmente empezaron a formar estas mesosomas, ¿no? Para tener esa capacidad de tener un espacio intermembranal. Sí, perdón, yo lo había entendido mal. Daniel, ¿me vas a preguntar? Yo tengo otra. Me surgió una duda, profesor. Sí. ¿En todas las eucariotas se va a llevar este proceso de la misma forma? En general se le considera un proceso bastante común en la mayoría de los eucariotas. En específico, bueno, en las plantas ya es que aparte de las mitocondrias tienen los cloroplastos, pero en ese caso es un proceso diferente para la obtención de compuestos de energía. En este caso se obtienen carbohidratos. Y lo vamos a ver cuando veamos en la siguiente unidad la parte de fotosíntesis. Pero en general todas las eucariotas tienen mitocondrias donde se lleva a cabo la obtención de energía. Gracias. Sí, comentas, José Ángel, y en las procariotas también. Bueno, las procariotas finalmente pues tienen estas invaginaciones, ¿no? Para llevar a cabo el proceso, lo que decías de los mesosomas. Daniel, ¿tú tenías una pregunta? Sí, pero ella la resolvió ahorita. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Pregunta. Es bastante información, yo entiendo que es muchísima información que se les da. Pero bueno, esperemos que al menos con los esquemas haya quedado más claro esta parte de información. En la próxima clase vamos a ver una página donde están todas las rutas metabólicas y cómo están, para que ustedes lo puedan, digamos, de forma interactiva, ver cómo están asociadas estas rutas y que le pueda servir si en algún momento van a trabajar esta parte de bioquímica. Bueno, entonces, pues si no hay dudas, le dejamos hasta aquí y nos vemos el viernes, por favor, a las 9. Gracias. Sí, profe, nos vemos, se cuidan. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego.